Mi historia, cómo logré engañar al sistema de una de las empresas más grandes del mundo. Voy a contarte lo que me pasó. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Ocurrió hace unos años y, hasta el día de hoy, no puedo creer que haya funcionado. Publico esto porque siempre leo historias en Reddit y me pregunté si alguien más vivió algo parecido. Todo comenzó cuando estaba trabajando en un call center para una enorme empresa de tecnología. No voy a dar el nombre exacto, pero es una de esas empresas que todos conocen y que te venden desde teléfonos hasta computadoras y servicios de Internet. Yo era un empleado más, mal pagado, atendiendo clientes que llamaban con problemas. Nada especial, pero con el tiempo, empecé a entender cómo funcionaba el sistema por dentro. Había fallas, muchas fallas. Lo primero que noté fue que el sistema de devoluciones era muy permisivo. Si un cliente alegaba que nunca había recibido un producto, la empresa no investigaba mucho. Simplemente enviaban un reemplazo sin hacer demasiadas preguntas. Yo mismo procesé cientos de esos pedidos. Así fue como empecé a planear mi propio experimento. Una tarde, después de atender una llamada, me pregunté que si yo hiciera el mismo reclamo que escucho todos los días, y si yo mismo fingiera ser un cliente. Sabía cómo hablar, sabía qué decir, conocía los códigos internos y lo más importante, sabía que los operadores como yo nunca profundizaban demasiado cuando los procedimientos eran seguidos al pie de la letra. Así comenzó todo. Creé una cuenta nueva con una dirección distinta a la mía, pero lo suficientemente cercana para poder controlarla. Compré un teléfono de gama alta y, 2 semanas después, llamé como si fuera ese cliente. Les dije que el paquete nunca había llegado. Me pasaron de un operador a otro, pero yo conocía todos los pasos, sabía qué teclas presionaban, qué registros miraban. Mantuve la calma, les di todos los datos correctos y, como esperaba, procesaron un envío de reemplazo sin investigar más. El nuevo teléfono llegó. Vendí el teléfono, recuperé la inversión inicial y quedé con una buena ganancia. En ese momento, me dije, bueno, ya está, fue solo una vez. Pero algo en mi cabeza me empujó a seguir. Era como un juego. Me estaba enfrentando a un sistema enorme y me sentía invencible. Así que lo hice de nuevo, y de nuevo. Empecé a perfeccionar el proceso. Creaba cuentas falsas con nombres reales, usaba direcciones cercanas con variaciones mínimas. Incluso llegué a alquilar buzones postales temporales para recibir los paquetes sin levantar sospechas. Cada reclamo lo hacía con semanas de separación para no dejar rastros obvios. En total, logré obtener más de 20 teléfonos, varias computadoras portátiles y otros productos que luego revendía. La clave era conocer los plazos y el lenguaje exacto que los operadores querían escuchar. A veces, incluso provocaba pequeños errores en el proceso para que el sistema detectara inconsistencias y automáticamente autorizara el reemplazo. Pero no todo fue perfecto. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era el departamento de prevención de fraudes de la empresa. Me preguntaron si podía verificar una compra reciente. En ese momento, sentí que todo se derrumbaba. Me hice pasar por el cliente, fingí estar confundido y les di respuestas vagas. Lo increíble es que, al final de la llamada, me pidieron disculpas y me dijeron que seguramente había sido un error en el sistema. No sospecharon nada más. Esa fue mi alerta. Sabía que estaba jugando con fuego y decidí detenerme. Me alejé por completo. Renuncié al trabajo poco después y nunca volví a intentar algo parecido. ¿Por qué lo hice? No lo sé exactamente. Tal vez fue la adrenalina de vencer al sistema, tal vez la frustración de sentirme explotado en un trabajo que apenas me alcanzaba para vivir. Lo cierto es que el sistema tenía grietas enormes y yo supe cómo explotarlas. Hoy, cuando lo pienso, no me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento. No herí a nadie, no arruiné la vida de nadie. Solo le gané, por un tiempo, a una empresa multimillonaria que ni siquiera notó mi existencia. Después de dejar el trabajo, me obsesioné durante meses pensando que me iban a buscar, que un día me tocarían la puerta, pero no pasó nada. Incluso me mantuve alejado de cualquier compra online con mis datos reales por casi 2 años, por miedo a ser rastreado. Cambié de teléfono, de domicilio y hasta de cuentas bancarias. Con el tiempo, empecé a buscar historias similares. Encontré foros donde otros usuarios compartían experiencias parecidas. Algunos habían hecho cosas mucho más elaboradas. Otros terminaron atrapados. Y ahí me di cuenta de que estuve cerca, muy cerca, de que todo me explotara en la cara. Hubo noches en las que me despertaba sobresaltado, imaginando escenarios donde me enfrentaban con pruebas irrefutables.
Soñaba que entraban a mi casa y me arrestaban. Incluso soñé varias veces con el sonido de un teléfono que no dejaba de sonar, como un aviso de que algo se estaba por descubrir. Tuve suerte, pero lo que más me marcó fue la facilidad con la que las empresas, que parecen gigantes imbatibles, tienen errores básicos. El sistema de seguimiento era débil. Los empleados no estaban bien entrenados para detectar patrones. Nadie controlaba las cuentas nuevas que creaban múltiples reclamos en diferentes direcciones cercanas. Después de un tiempo, empecé a entender que no solo había vencido al sistema, lo había aprovechado porque era profundamente ineficiente. Años después, ya en otro trabajo y en otra ciudad, conocí a una persona que había trabajado en el mismo tipo de call center. Un día, mientras hablábamos, me contó que él conocía a gente que había hecho jueguitos con el sistema de devoluciones. Me quedé helado. Nunca le dije que yo había hecho lo mismo, pero me di cuenta de que probablemente no fui el único. Este tipo de cosas pasan más de lo que pensamos. Las empresas pierden productos, dinero y tiempo por fraudes internos y externos que muchas veces ni siquiera detectan. Si alguna vez pensaste que las grandes corporaciones están blindadas, déjame decirte algo, no lo están. Y, aunque ahora vivo una vida mucho más tranquila y no volvería a hacer algo así, la experiencia me dejó lecciones que todavía aplico. Una de ellas, los sistemas siempre tienen grietas. Lo importante es quién las encuentra primero. Gracias por leer hasta acá. Segunda parte, lo que vino después. Pasaron varios años. Ya me había mudado de ciudad, había cambiado de rubro y estaba trabajando en un empleo mucho más estable. Pero la historia no terminó ahí, porque, aunque había dejado todo atrás, algo en mí seguía inquieto. Todavía me preguntaba, ¿cómo es posible que todo eso haya funcionado? ¿Habrán mejorado sus controles? ¿Se habrán dado cuenta alguna vez? Un día, por pura curiosidad, decidí crear una cuenta en el mismo sistema, solo para mirar. Nada de reclamos, nada ilegal. Quería ver si seguía siendo igual de vulnerable. Y para mi sorpresa, el proceso de devoluciones seguía siendo muy parecido. Sí, habían agregado más preguntas de seguridad, pero el núcleo del sistema seguía igual de frágil. Me alejé de nuevo. Sabía que estaba jugando con la tentación, pero algo en mí seguía fascinado por cómo estas grandes empresas podían mantener sistemas tan débiles. Tiempo después conocí a Lucas, alguien que se había especializado en seguridad informática. Nos hicimos amigos y, entre charlas, le conté una historia de un amigo que había logrado engañar a una empresa gigante mediante fraudes de devoluciones. Lucas no me juzgó, pero me dio un dato que me dejó pensando mucho tiempo. Me dijo que hay personas que se especializan en buscar esos agujeros, pero que lo hacen de manera legal. Empresas que pagan a hackers para que encuentren vulnerabilidades. Lo que yo había hecho, sin saberlo, era algo muy parecido al trabajo de un hacker ético. La diferencia era que yo lo había hecho solo para obtener beneficios personales. Me obsesioné con eso. Empecé a leer sobre pruebas de penetración, ingeniería social, auditorías internas. Era como haber despertado un nuevo interés. Tal vez, si lo hubiera sabido antes, todo ese conocimiento lo podría haber aplicado de manera legítima. Pero lo más fuerte llegó un año después, cuando casualmente encontré en una noticia que esa misma empresa había sido víctima de un fraude masivo. La nota no daba muchos detalles, pero describía un patrón muy parecido al que yo había explotado años antes. No pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y orgullo. No fui el único, y quizás mi pequeño caso haya sido el inicio de algo que luego se salió de control. En ese momento entendí que el juego era mucho más grande de lo que había imaginado. Hoy sigo trabajando, pero ahora me especializo en algo totalmente distinto. No volví a cruzar la línea, no porque haya cambiado de principios de la noche a la mañana, sino porque entendí que la adrenalina que buscaba se puede encontrar en desafíos más productivos y menos riesgosos. A veces me pregunto si alguien de la empresa, en algún momento, conectó las piezas. Si alguna vez miraron esos reclamos antiguos y pensaron, acá hay algo raro. Tal vez no. Tal vez solo fui un número más en su enorme océano de pérdidas. Esta historia, que al principio parecía solo una anécdota, me cambió la forma de ver las cosas. No todo lo que parece sólido lo es. No todo lo que parece correcto es justo. Y no siempre el que gana es el que más poder tiene. Gracias por leer la segunda parte. Si alguna vez viviste algo parecido, me encantaría leerlo.